la acuñó este científico danés en 1909, fijaos que estamos hablando de principios del siglo XX. En realidad ahora parece que todo es como muy nuevo, es mucho más antiguo de lo que parece. Y lo que significa pH literalmente es potencial de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cualquier fluido o líquido que nos podamos imaginar, que puede ser un líquido externo, por ejemplo, la lluvia, la piscina, el mar, etcétera, etcétera, o cualquier fluido, que es de lo que vamos a hablar luego, corporal, líquido corporal, ¿no? Nunca mejor dicho, que puede ser, bueno, que es sangre, linfa, orina, saliva, etcétera. Si hay una mayor concentración, esto es un concepto interesante de entender, de iones de hidrógeno y hidrogeniones, sabemos que ese fluido es más ácido. Y también sabemos que en un fluido más ácido hay menos oxígeno, que también es un dato interesante a recordar para luego cuando hablemos de salud, ¿no? Y alcalinidad y oxigenación. Si por el contrario tenemos un fluido que tiene menos cantidad de hidrogeniones y tiene una mayor cantidad de iones de hidróxidos, o hay gente que lo llama oxígeno estable, sabemos que es un fluido más alcalino, ¿vale? Esto para mí es un concepto importante. También sabemos que en un fluido más alcalino hay más oxígeno. Eso no quiere decir que todo el alcalino sea bueno, porque como nosotros vamos a hablar solamente de fluidos corporales, ahí sí que es bueno, ¿vale? También cuando hablamos de pH, otra cosa muy importante de la cual luego os voy a hablar, estamos hablando del potencial eléctrico de los fluidos. Esto para mí es básico, porque todos los que estamos aquí somos como una pila alcalina, somos eléctricos. Sabemos que un fluido más alcalino está más cargado de electrones, por ejemplo, y tiene una mayor carga de iones negativos. No sé si esto es un poco lógico, pero bueno, pues eso interesa. Y un fluido más ácido, por el contrario, tiene una mayor carga de iones positivos y más protones. La escala del pH va desde el 0, esto lo veis al revés, ¿no? Desde el 0 al 14, y el 7 es el punto medio. Dice que no es ni ácido ni alcalino. Lo digo porque esta vez la gente se confunde, porque veis en las cremas corporales pH neutro que tiene 5 medio, ¿eh? Pero es porque la piel es más ácida. Pues podemos hablar de también porque es más ácido, pero bueno. Quedaos con que el 7 es el punto neutro, que no es ni ácido ni alcalino. Todo lo que va de 7 hacia abajo, 6, 5, bla, bla, sabemos que es más ácido. Y todo lo que va de 7 hacia arriba, sabemos que es más alcalino. Una cosa muy importante es que cuando hablamos de la escala del pH, sobre todo ya cuando hablamos a nivel corporal, que es de lo que se trata, deciros que cualquier pequeñita variación es súper importante, ¿vale? Significa muchísimo. Por ejemplo, si sabemos que el 7 es neutro, el pH del 6, que aparentemente es un punto más ácido, ¿no? En realidad es 10 veces más ácido que el 7. Importante. El pH del 5 es 100 veces más ácido que el 7 porque sigue una escala logarítmica. Lo mismo al revés, el 8 será 10 veces más alcalino, etc. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque seguro que si habéis visto vuestras analíticas de orina o qué sé yo, ponemos, bueno, normalmente el laboratorio dice pH normal entre 5 y 8. Y en verdad hay una diferencia abismal, ¿no? Comentaros también que los fluidos corporales, cuando hablamos de fluido corporal, en este caso hablamos del plasma, de la sangre, del fluido extracelular, perdón, la linfa, etcétera, etcétera, vienen de fábrica, nunca mejor dicho, ligeramente alcalino. O sea que ya es ligeramente alcalino. Ligeramente alcalino quiere decir un pH idealmente en una persona sana en un 7,365, 7,4. Es muy difícil, y aquí lo digo porque también se oye mucho y se ve mucho, etc., que el pH de la sangre varíe, es muy difícil, pero no obstante, en casos extremos también puede variar, y eso obviamente es muy patológico. Puede acidificarse un poquito, solo con que sea acidificado un 7,2 puede suponer la muerte del paciente. Esto, los que trabajan en las UCIs lo saben, ¿no? Si tienen pacientes con problemas respiratorios o qué sé yo, pues es una de las primeras cosas que miran, ¿no? También hay algunos casos donde un paciente puede llegar a una alcalosis extrema, porque es muy raro, en un 7,45 o 7,5, pero eso también es patológico. Y no estamos hablando de nada de esto. O sea, todo lo que os quiero transmitir es para mantener el propio equilibrio natural. Es decir, si ayudamos al cuerpo a mantenerse sano, os voy a decir, el pH de los fluidos se mantiene en su ligero estado alcalino natural, que es de lo que se trata, sin tener que echar mano de otros recursos, ¿vale? Importante aclaración. Bien, ¿y por qué es tan importante para la salud? ¿No? Porque si ya venimos ligeramente alcalinos de fábrica, que es una de las cosas que la gente me dice, pues si ya vengo así, yo sí me tengo que preocupar porque el cuerpo lo hace solo, ¿no? Pero lo voy a ir repitiendo varias veces. La célebre frase de este premio Nobel, en el año 37, Albert Georgi, muy famoso porque este fue el que descubrió la vitamina C, por cierto,
Y la frase que ahora os voy a explicar es que el cuerpo, nosotros los que estamos aquí, es alcalino por diseño, sin embargo, todas nuestras funciones y metabolismos son acidificantes. Y ahora os voy a explicar qué quiere decir. Esto quiere decir que todos los que estamos aquí, y los animales también, y los que no están aquí, venimos de fábrica ligeramente alcalinos, como la pila alcalina, ¿no? Sabemos, ¿os acordáis de la inicio? La pila alcalina es la que dura y dura. Curioso porque la pila alcalina es la que transmite la electricidad. Pues bien, venimos de fábrica ligeramente alcalinos y a lo largo de la vida debemos mantenernos alcalinos. ¿Vale? Hay un dato muy interesante, que en el momento que nos morimos y dejamos de respirar, eso está dando una pista, nos volvemos completamente ácidos. O sea, no hay ni un ser vivo que muera en estado alcalino. Todos morimos en estado acidótico. Ahí queda. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo para mantenerse de manera natural alcalino a lo largo de la vida? Esto mañana lo explicaré con mucho más detalle, ¿no? Pero deciros que el primer método de alcalinización es la respiración. Esto es lo que más alcaliniza. También mañana os enseñaré que hay maneras de respirar que alcalinizan y maneras que no. Por eso los que hacéis yoga o hacéis deporte, pues siempre que hacéis cosas de estas. Esta es una de las maneras. Y la otra es a través de los alimentos, que hay alimentos, ahora os explicaré un poquito, que alcalinizan, alimentos que no, a través del agua que bebemos, etcétera, etcétera. Y también a través de las emociones. Y por eso siempre digo, los 4 pilares de la alcalinidad, en realidad no dice los 5 pilares, ¿no? Esto por una parte, pero a la vez, todas las células del cuerpo que deben mantenerse alcalinas están generando grandes cantidades de metabolito ácido o desecho tóxico, como queráis llamarlo, que tiene que expulsar, ¿no? Y lo va a expulsar por las 4 vías de eliminación típicas, que son una posibilidad de riñones de orina, por eso hacemos pipí, que es lo más ácido, a través del colon, de las heces, la caca, a través de la sudoración, a través de los poros. Esa es una de las razones por las cuales la piel es más ácida, y más ácida en la época actual que hace un siglo, porque se puede analizar el pH de la piel. Y la otra, por último, es a través de la respiración. O sea, yo me alcalinizo, expulso acidez a través de la respiración. Esa sería la manera clásica, ¿no? Simplemente deciros, bueno, ahora os voy a comentar una cosa, antes os voy a poner luego un pequeño estudio científico de esos independientes que os he dicho, por si lo queréis investigar un poco más, porque yo siempre digo a la gente, bueno, no te las de creer tanto así, pero yo te puedo dar las fuentes por si queréis saber más, etcétera, ¿no? Deciros también que aunque el cuerpo está diseñado de la manera, está maravilloso, nuestro cuerpo maravilloso, vivimos en una época, y seguro que todos los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo, quien esté más avanzado o no, pero estaremos de acuerdo en una época muy contaminada, muy intoxicada, ¿sí o no? El aire que respiramos no es como el de antes de la era industrial, por ejemplo, y eso es importantísimo, porque la carga de electrones del aire, de los iones negativos, es fundamental para este proceso de alcalinización, ¿no? Te vas a alcalinizar mucho más en un bosque, por ejemplo, de manera natural, que si estás en mitad de la ciudad con una fábrica, etc., ¿no? No solo la contaminación del aire, estamos hablando de los alimentos. Los alimentos están la mayoría contaminados, por eso ahora se anima cada vez más a comer ecológico y orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? Los pesticidas, etcétera, etcétera. El tip ya no solo es la calidad de la comida, es el tipo de comida. O sea, aunque se habla mucho de la dieta mediterránea, la verdad es que en la actualidad yo creo que hay una influencia norteamericana brutal, ¿no? Entonces se come mucho acidificante. Los medicamentos que se toman, que vivimos en una sociedad, que sé que está la farmacia aquí, pero es cierto, muy medicalizada, los medicamentos. Luego, ¿qué más cosas acidifican y contaminan? La electricidad, que es brutal. Todas las ondas invisibles que no vemos, pero que están afectando a nuestro cuerpo electromagnético, y que a su vez afecta a nuestra agua interna, y por tanto a los fluidos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, montones de cosas, ¿no? Y luego los tóxicos habitualmente aceptados socialmente, pues que si las bebidas de cola, que si el alcohol, que si el tabaco, el tabaco no es comida, también es algo que nos está restando oxígeno, etcétera. Bueno, seguro que me olvido de algo, drogas, bueno, qué sé yo. Bueno, todo lo que ya sabemos que estamos bombardeados, ¿vale? Y entonces es cierto que por mucho que uno se cuide hoy en día, a veces cuesta. Por eso yo ahora os voy a dar algunos trucos para animaros a que empecéis, igual muchos de vosotros ya habéis empezado. Bueno, aquí tenemos este estudio, este es uno de tantos, aquí simplemente tengo, yo traduje el resumen, para los que queráis saber más. Abajo tenéis lo podéis encontrar en la web de Alcalinque, lo digo porque no hace falta que lo copiéis. Tenéis todas las referencias para que podáis leer el estudio entero. Pero yo me he encontrado, me acabo de acordar, de este estudio un pequeño fragmento en internet que está manipulado y cambiado. Por eso
Yo cuando a veces dices, uy, este estudio, dices, bueno, vamos a ver, ¿quién lo ha escrito? ¿De dónde viene? ¿No? Aquí podéis ver todo. Entonces, aquí en este estudio independiente llevado a cabo por una universidad, es que esto a mí me gusta ponerlo porque quiero que sepáis que esto es mucho más serio, esto es una cosa seria. ¿Vale? En este estudio que se publicó, espérate, no sé si tengo el resultado aquí final, este es otro, se publicó en el 2000, si no recuerdo mal, 2013, creo que este es del 2013. Fíjate que no estamos hablando de 1920, ¿eh? Pues bien, los estudios independientes duran años, también quiero que lo sepáis, no es una cosa que dure meses. Bueno, aquí lo que querían saber es hasta qué punto, porque ahora se habla mucho del cáncer, y no voy a hablar del cáncer, pero bueno, es algo también interesante hablar. Se habla mucho de la relación entre la acidosis, la falta de oxígeno y, digamos, cómo favorece esto un crecimiento canceroso, etc. Aquí lo que querían saber es si en un medio más ácido, a nivel de fluidos, si esto puede favorecer el crecimiento de tumores malignos, ¿no? Entonces lo que hicieron, desgraciadamente lo hicieron con ratones de laboratorio. ¿Sabéis por qué usan ratones? Porque su ADN se parece curiosamente mucho al humano. Entonces parece ser, tienen que leernos mucho, que su respuesta es bastante similar a la nuestra. Bueno, entonces lo que hicieron en el laboratorio fue crear acidosis en estos animalitos. ¿Sabéis cómo lo hicieron? ¿Sabéis lo que les daban? Agua con azúcar. Aquí ya tenéis una pista de lo que hace el azúcar, que no habrá nervios. Y la conclusión final del estudio, que es lo que tenéis aquí, es que ellos lo que vieron es que en aquellas zonas del cuerpo donde había más acidez, sobre todo, siempre hablamos del fluido que rodea las células, el fluido extracelular, había crecimiento tumoral maligno. En las zonas del organismo donde no había acidez, el pH era el correcto, no había crecimiento tumoral maligno. También pensad que cuando estamos más ácidos no es todo de arriba abajo,